Los Beatles, escribe el historiador y periodista Donald Faw, empezaron actuando a finales de la década de los 50 en clubes de jazz en Inglaterra y Alemania Occidental. Estos clubes siempre estaban ubicados en los barrios más sórdidos de las ciudades y servían como mercado para la prostitución y para la circulación de drogas. El biógrafo de los Beatles, Philip Norman, afirma que el único sitio donde actuaban de forma regular era un local de striptease. El propietario del club les pagaba 10 chelines a cada uno para que aporrearan sus guitarras mientras una bailarina llamada Janis se desprendía tristemente de sus ropas, frente a un público formado por marineros, empresarios con sentimiento de culpa y habituales con la gabardina encima del regazo. La primera gran oportunidad de la banda se produjo en Alemania en agosto de 1960, cuando un club de jazz del famoso barrio hamburgués, Reeperbahn, los contrató. Al describir la zona, Norman afirma que tenía ventanas iluminadas con luz roja en las que había putas con todo tipo de vestidos extraños, desde todas las edades, desde lolitas hasta abuelas. Todo era gratis, todo era fácil, el sexo era fácil, ahí el sexo iba por ti. Lejos de la imagen de inocencia que suelen proyectar los Beatles, incluso en sus primeras actuaciones, estaban siempre colocados con una droga llamada Preludin. John Lennon echaba espuma por la boca debido a todas las píldoras que se había metido. John empezó a perder el control sobre el escenario, a hacer marometas y a gruñir. El hecho de que la audiencia no entendiera una palabra de lo que decía y hacía que se lanzara a gritar "Sie Heil" y "putos nazis", a lo que el público respondía invariablemente con risas y aplausos. Fuera del escenario, los Beatles eran igual de malvados. Norman continúa diciendo: mientras estaban en Hamburgo, cada domingo John salía al balcón a provocar a los que iban a la iglesia de San José. Una vez ató un condón lleno de agua a una imagen de Jesús y la colgó afuera para que los que iban a misa pudieran verla. En una ocasión orinó sobre 3 monjas. Fue su manager un homosexual maníaco depresivo llamado Brian Epstein, el arquitecto del radical cambio de imagen del grupo, que de una banda de matones de rock duro se convirtió en una adorable y bonita sensación adolescente. La imagen limpia que Epstein, o mejor dicho el Tavistock, comercializó les permitió entrar en los hogares de las familias de todo el mundo, y para el Tavistock supuso una oportunidad de oro para capturar las mentes de toda la juventud del mundo. Los Beatles, sin saberlo, se convirtieron en protagonistas de los planes del nuevo orden mundial para probar el control mental de masas. EMI, dirigida por el aristócrata Sir Joseph Lockwood, son las siglas de Electrical Music Industries. Lo que la mayoría ignora es que esta empresa es una de las principales productoras británicas de componentes electrónicos militares y miembro clave de la inteligencia militar británica, pues es un importante contratista de la Oficina de Guerra Británica. Más aún, el socio secreto de EMI era otra gran discográfica, RCA, también activa en el campo de la electrónica espacial y militar y de las comunicaciones por satélite. Era un ejemplo clásico de lo que el presidente americano Dwight Eisenhower denominó el complejo industrial militar, es decir, el gobierno mundial concentrado todo el poder cada vez en menos manos. A mediados de la década de los 60, la división de música de EMI había crecido hasta tener más de 70,000 empleados y unas ventas que superaban los 3,000 millones de dólares. Fue EMI la que creó el mito de la gran popularidad de los Beatles, bajo la dirección de George Martin, director de grabaciones de Parlophone, una filial de EMI, y él mismo un clásico músico con talento, y Brian Epstein. Los Beatles fueron lavados y limpiados y se les peinó al estilo de los Beatles. Martin creó en su estudio de grabación a los Beatles y al entorno de celebridades que les seguía, y Theodor Adorno les escribió sus melodías y letras. Esa información, huelga decirlo, fue siempre ocultada al público. Uno de los elementos clave del lavado de cerebro en masa aplicado a la opinión pública fue el papel que la publicidad y por extensión el culto a la fama jugó en diseminar lo que los controladores del Bilderberg y en el Tavistock querían que la gente creyera. En la década de 1920, en tiempos de paz, Edward Bernays tomó la propaganda y la rebautizó como relaciones públicas, creando con ello la sociedad de consumo.
de la que se decía que era la guinda del pastel que se suponía era el capitalismo de libre mercado. Con la ayuda de los primeros avales de famosos y product placement, consolidando las teorías de la psicología de masas y los esquemas de persuasión política y empresarial sobre las creencias del ciudadano medio, apelando por encima de la mente a las emociones y al instinto. Su fama a su vez se vería aumentada por los medios utilizando estrellas de cine, es decir, celebridades que se puedan convertir en líderes de opinión, con tanto poder para inclinar la opinión pública en uno u otro sentido como los políticos. La llegada de los Beatles, el mismo principio se aplicó también en ellos, y por extensión, al rock and roll. Así se creó el concepto de celebridad, y desde entonces la televisión lo ha fomentado como algo que pocas personas alcanzan. ¿Y qué es una celebridad? Sino el pseudoacontecimiento definitivo, fabricado con el propósito de satisfacer nuestras exageradas expectativas de grandeza humana. Es la historia de éxito definitiva del siglo XX en su persecución de una ilusión. Se ha creado un nuevo molde de modo que humanos comercializables, héroes modernos, puedan ser producidos en masa para satisfacer el mercado sin temor a inconvenientes. Las cualidades que hoy convierten a un hombre o a una mujer en una marca anunciada a nivel nacional son de hecho una nueva categoría del vacío humano. Y en este agujero negro, caracterizado por la explotación que realiza la publicidad de tantas imágenes idealizadas, por ejemplo, los virus y su imagen adolescente, fomentada con el objetivo de que fueran descubiertos por los propios adolescentes, se interpone cualquier religión que prometa acabar con el ciclo de idolatría y ponernos en contacto con el gran ideal que trasciende todos los demás: Dios, la inmortalidad, la conciencia cósmica, la iluminación, el mundo espiritual, el yo profundo o cualquier nombre que se le dé. Utilizando técnicas que son básicamente religiosas, el Tavistock, sin darse cuenta, publicita la religión, pues anima a la gente a creer que los ideales más importantes y atractivos de nuestra cultura pueden conseguirse con facilidad, solo con encontrar el producto adecuado o por extensión al Salvador, filosofía, iglesia, gurú o culto adecuado. Es una cultura que ha preferido la ilusión a la realidad. En la siguiente parte veremos cómo los Beatles salen a escena con su nueva imagen para adolescentes, todo el misterio y el lavado de cerebro que les rodea a ellos y a la recién inaugurada música rock and roll. Si te gustó el video, regálame un pulgar arriba, suscríbete y compártelo para que puedas seguir haciendo más videos. También sígueme en Instagram y nos vemos en la próxima.